Bien. Y vamos a entonces a compartir. Espero que sea esta. Entonces, vamos a ver. Ya, muy bien. ¿Qué marcaste en la número 1? Causa de la Revolución Rusa. La E, todas. La aguda crisis que vivía Rusia. Falta de alimentos para la población. Es verdad, justamente por eso hacían constantes marchas. La constante derrotas del ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial. Claro, como perdían en la guerra, esa es otra causa para que estalle la revolución y querían salirse de la guerra. Otra causa de la revolución es la agitación política promovida por socialdemócratas y los socialrevolucionarios. Los socialdemócratas eran los mencheviques de Kerensky. Entonces, diríamos que la agitación política es parte de la revolución, pero no es una causa, porque no es que los mencheviques fueron la causa de la guerra. ¿No? Los mencheviques asumen el poder cuando ya la revolución había empezado, ¿no? Y después ni siquiera los toleraron porque eran muy blandos. Aquí sería la D. 2. ¿Por qué los soviets rechazaron el gobierno de Kerensky? Porque Kerensky quería que sigan en la guerra. 3. Ayer podías haber hecho tus claves para que me las digas ahora, ¿no? A ver si las has hecho. Si ya las hiciste, díctame tus claves. ¿Qué te ha salido en la 3? Claro, muy bien. El ejército rojo se crea para atacar al ejército blanco. Ya, sigan. A ver, la 4 que salió. Acuérdate que los soviets es la asociación y agrupamiento de gente pobre, ¿no? Agrupado de acuerdo a sus oficios. Campesinos, soldados, obreros. La revolución quiere que los pobres tengan el poder. Entonces, la radicalización de la participación del pueblo propone, claro, dictadura del proletariado. Centralizar la guerra y la revolución. La guerra. Lenin no quiere que sigan en la guerra. Alienta los consejos de obreros, campesinos y soldados, sí, porque esos son los soviets. Fortalecer políticamente los gremios campesinos. Los campesinos no se agrupan en gremios, se agrupan en comunidades. Gremios son para los obreros. 5.
Y la clave es, correcto, ambas fueron producto de una guerra externa, ¿no? La contra Rusia y la Primera Guerra Mundial. Ok, 6. La Revolución del 5 fue el resultado de la convergencia de una serie de factores diversos en relación con lo político. Uno de ellos fue la obstinación del gobierno zarista en incumplir sus promesas de democratización y establecer una monarquía parlamentaria. Entonces te está diciendo que el zar estaba obstinado en no cumplir la promesa que iba a haber democracia e iba a establecer una monarquía parlamentaria. Pero un ejemplo de esta actitud de que no cumple su promesa democrática ni establece una monarquía parlamentaria se observa en, dices la D, su rechazo a limitar su autoridad por medio de la aprobación de una constitución política. El zar había prometido que iba a haber una constitución. El zar lo que había prometido era que iba a haber un congreso. No habló de una constitución. ¿Y ese congreso el zar lo aprueba o no lo aprueba? Claro que sí, hubo un congreso que se llamaba la Duma, pero nunca convocó elecciones para que el pueblo elija a la Duma. El mismo zar creó su propia Duma, eligiendo a sus propios amigos de confianza. Por eso es que la Duma le ayudaba al zar a que siga haciendo lo que quiera con el país. Por eso, cuando él prometió una monarquía parlamentaria, no convocó elecciones para esa monarquía parlamentaria, sino que él creó su propia Duma. Y eso es la causa por la cual volvió a haber las revueltas en las calles. ¿No? Ya, 7. La salida de Rusia tuvo como impacto inmediato cuando Rusia sale de la guerra mundial. Bueno, si Rusia sale de la guerra, ¿cuál es el impacto inmediato? Que dejan abandonado el frente de batalla. Y entonces los alemanes pues tomaron ese puesto. Siguiente. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de las condiciones del Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles dejó a Alemania e Italia en una crisis económica terrible, mucho desempleo, mucha inflación. Y encima cuando cae el crack, peor todavía les fue. Ya, ok. 9. En la última parte del desarrollo del frente occidental, Alemania-Francia, cayó Alemania, Francia vence en la llamada Segunda Batalla del río Marne. Esta sería la clave. 10. ¿Qué hecho dio superioridad militar a los aliados de la Triple Entente?
La superioridad militar fue cuando, claro, entre Estados Unidos. 11. El Tratado Brest-Litovsk, ¿qué significó? Significó que un país se va de la guerra. ¿Qué país es ese? Rusia. Consecuencia de la Primera Guerra. Terminada la Primera Guerra, una consecuencia política fue que el Tratado de Versalles creó una organización internacional para evitar una posible Segunda Guerra. 13. ¿Cuál es verdadero? La guerra, el inicio de la guerra se da a raíz del asesinato del archiduque. Te está preguntando la causa, el pretexto, nada de esas dos cosas te está preguntando, solo simplemente si la guerra se inicia tras la muerte del archiduque, es obvio que sí. Turquía y Japón estuvieron en la guerra, sí. Japón a través de los aliados, Turquía a través de las potencias centrales. Alemania y Rusia fueron aliados, no, eran enemigos. Serbia tuvo papel protagónico desde comenzar la confrontación, claro, porque fue los serbios los que mataron al archiduque y Serbia también entró en guerra. A ver, 14. Detrás del asesinato del archiduque existía algo, un trasfondo. Ese trasfondo que había tras el asesinato del archiduque, la ve el interés de grandes potencias europeas de aplicar su política colonialista sobre sus vecinos. O sea, las potencias europeas querían conquistar a sus propios vecinos europeos, que también eran potencias, porque acá dice en el propio continente. Lo que las grandes potencias europeas están peleando es por las colonias africanas, asiáticas. Detrás del atentado al archiduque existía la combinación de intereses de grandes potencias y pequeños países. Grandes potencias eran el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, y también intereses de pequeños países como Serbia, que quería tener todos los Balcanes, y estaban aliados a sistemas de alianzas, en su gran mayoría. Correcto, es la INSE. ¿Cómo se llama este proceso donde fracasa la democracia y surgen gobiernos totalitarios? O sea, gobiernos fascistas. Este proceso se dio durante el periodo entre guerras. Siguiente. ¿Cómo se llaman este tipo de gobiernos donde no hay democracia, se suprime la libertad de expresión, los líderes se convierten en figuras absolutas, controlan a la ciudadanía, manipulan sus pensamientos?
Entonces, dictadura nacionalista, ¿sí? ¿Están de acuerdo? En el periodo entre guerras hubo fascismo. El fascismo se caracterizó por ser nacionalista, sí, y también tener gobiernos autoritarios que concentran todo el poder porque quieren tener la supremacía del país, de la nación. Se convierten en figuras absolutas y organizan regímenes que niegan la libertad individual, vigilan y controlan a sus ciudadanos. Este tipo de gobiernos son dictaduras nacionalistas. No sea, porque tú puedes ser nacionalista, pero puedes darle libertad de expresión a tu gente. Claro, si es una dictadura ya no le das libertad de expresión. ¿El fascismo y el nazismo eran dictaduras nacionalistas? Sí, claro que lo eran. Pero lo más importante del fascismo y el nazismo es que el gobierno, ¿quién lo maneja? ¿El Estado o la empresa privada? El gobierno fascista y nazi lo maneja el Estado o la empresa privada. Claro, lo gobierna el Estado, lo maneja el Estado. El Estado tiene todo el control. El Estado maneja la economía, el Estado maneja el pensamiento, el Estado maneja el control de la prensa. Por eso, ya pues hace rato tenían que haberme dicho eso, ¿no? No es la C, es estados totalitarios, porque es el Estado quien tiene todo el manejo de todo. Es corporativista, el fascismo es corporativo, el Estado encapsula a toda la gente. Ya, 17. Características del crack del 29. El crack se da por la sobreproducción de los empresarios. Característica política del fascismo. El Estado tiene el control sobre un partido político, sea fascismo, sea nazi. Para combatir la depresión, Roosevelt tomó medidas como cuáles. Construyó obras públicas como carreteras. Sí. Aumento de salarios de trabajadores poco a poco, poco a poco. Respaldó el fascismo, no. El Estado es el que tiene el control de la economía norteamericana. Sí. El crack fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década del 30. Sí, poco a poco el mundo fue saliendo adelante. Después de la Primera Guerra en Europa se estableció un nuevo mapa, un nuevo mapa, con nuevas fronteras, claro. Y esas nuevas fronteras afectaron la eficiencia de la estructura económica y comercial. Si tú tienes tu empresa en tu país y al día siguiente ese terreno donde estaba tu empresa ahora es de otro país porque cambió los mapas, entonces se requería grandes capitales e inversiones para su funcionamiento, que tenía que dártelo el país nuevo. Esto sí, sí fue cierto. Incluso había poblaciones étnicas que de un día para otro dejaron de ser de su país y entraron a otro país. Prosperaron los especuladores de metales preciosos e inmuebles y quedaron en la ruina financiera los ahorristas y los que conservaban el dinero en efectivo. Quedaron en ruinas, sí, mucha gente, el crack los dejó en ruina. Los ahorristas, claro, porque los bancos quiebran. Y los especuladores de dinero e inmuebles prosperaron, claro, porque algunos dicen, yo te puedo yo te puedo prestar dinero, pero me das muchos intereses. No, esos son los que especulan, los que suben todas las cosas aprovechando la crisis. Todas son claves.
21. La crisis del crack impulsa la volatilidad política y económica. Política, volatilidad, o sea, que cambia la cosa. Claro, golpes de Estado por acá, por allá, a Leguía, por ejemplo, le hacen golpe, volatilidad por la crisis. Y económica, claro, porque hay una inestabilidad que no sabemos qué va a pasar. Gran elemento democratizador en este periodo de crisis es la educación. En el periodo de crisis, un elemento de democracia fue la educación. Yo diría que fue el Estado. El Estado es el que, con el nuevo trato, es el que tiene el control y las riendas de la solución. El autoritarismo promueve la participación ciudadana en la vida política de un país. Ajá, no, pues, eso no es verdad. El autoritarismo no promueve nada de libertades. 22. El crack tuvo un alcance global, pues la economía mundial estaba fuertemente interconectada. Podría ser que sí, sobre todo Estados Unidos estaba interconectado con casi todo el mundo. La contracción del consumo en los países industrializados no afectó a América Latina. ¿Cómo que no lo afectó? Sí lo afectó. Sí, Aleguía también cayó. Nos cayó crisis a nosotros. La crisis afecta primero al sector secundario y luego se traslada al sector financiero. Primero afecta al sector financiero, por eso los bancos quebraron. Los países con economías no industrializadas, como el Perú, por ejemplo, se vieron igualmente afectadas, pero por supuesto que se vieron afectadas. Por eso el Perú es un ejemplo de eso. Ya, 1 y 4. Y se acabó la práctica, chicos. Ya. Bien, entonces dejemos eso de HU. Sí, es lo mismo, Denis. Así es. En Perú gobernaba Leguía. En el año 29 ahí se da el crack. Así es, Gabriel. Vamos a continuación entonces a la clase de hoy de HP. Y la clase de hoy de HP trata sobre... No sé si me puedes ayudar. ¿En qué último presidente nos quedamos la clase última? Un gobierno totalitario es aquel donde no hay democracia, donde no hay Congreso, no hay Constitución, no hay poderes del Estado que te protejan. El gobierno tiene todo el poder, es total el poder. Normalmente Mussolini y Hitler son gobiernos totalitarios, pero a diferencia del absolutismo, en tiempo de los reyes, el totalitarismo se caracteriza además porque hay un partido político, pero a pesar que hay un partido político, ese partido es el único, y es el partido que da la ideología de cómo tiene que manejarse la población. La población no puede pensar diferente al partido. Eso es totalitarismo, ¿no? Mussolini y Hitler, pues un solo partido. El comunismo también, ¿no? Un solo partido. Y el Estado tiene todo el poder ahí. Y el Estado no permite que hayan controles de otros poderes. Ok, vamos a ver. Gracias, profe. Hicimos esta época del guano. Llegamos a ver el gobierno de Pardo y Lavalle. ¿Se acuerdan? A ver, ya, vimos este gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. No, nos quedamos en Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, ¿estás seguro? Sí, usted dijo ya, este es el gobierno que vamos a ver la próxima clase. Porque terminó claro, con que mataron al presidente y que mataron a quienes lo mataron. Nada más, ahí nos quedamos. De Sánchez Cerro, dices, ¿no? Ya.
Eh, a ver, un segundo. A ver. ¿Qué semana estamos hoy? La 9, ¿no? Sí, Ya. Qué raro, a mí me sale que la semana 9 es primer civilismo, guerra con Chile, reconstrucción y república aristocrática. Miren, a mí me sale esto. Hoy día tocaría esto. Entonces, la semana pasada, sí, confirma Denise, el primer civilismo nos hemos quedado. Eh, Hemos terminado entonces el gobierno de Balta, el contrato Dreyfus, ¿no? Claro, y luego llega al poder el primer presidente civil. Y sí, ahí me queda. Seguro te estás confundiendo tal vez con alguna grabación que viste, no sé, esperemos que sí, porque te toca eso en realidad, me parece. Ya vamos a compartir entonces la PPT. Ok, empecemos. Eh, por fin termina el primer militarismo y en 1872 llega al poder un civil. Este presidente civil, Pardo, era consignatario. El Partido Civil estaba integrado por consignatarios, bueno, ex consignatarios, gente de San Marcos, burgueses, comerciantes, clase media. Un candidato liberal, presidente de apertura económica y de pensamiento liberal, o sea, no conservador, nada religioso. Él prefería una educación laica antes que una educación religiosa. Prometió la modernidad económica, dejando que vengan inversiones extranjeras y que aquí la inversión extranjera es buena porque da trabajo. Ese es el pensamiento liberal, ¿no? También prometió desarmar al ejército. Perú no necesita tantos soldados, tantos barcos de guerra. No vamos a comprar barcos, dijo. Mucho dinero. El Perú necesita educación, descentralización. Crear una Guardia Nacional que reemplace a la seguridad de las calles ante los ladrones y todo eso. Los mismos vecinos son los que resguardarán sus calles. Esa es la Guardia Nacional. Ese era su plan y lo cumplió. Cumplió sobre todo desarmar el ejército, no comprar barcos y también dejar que vengan empresas extranjeras a invertir en el salitre. Así llegaron chilenos, ingleses. Pero un día Pardo cambió de un día para otro. De su pensamiento liberal decidió tener un pensamiento más bien proteccionista y estatizó el salitre y lo nacionaliza, o sea, los extranjeros se van. ¿Por qué cambió de actitud? Pardo cree que si el salitre solo lo vende el Perú, lo venderemos a un precio grande, caro, y volveremos a tener mucho dinero. Entonces esa sería la razón por la cual decide estatizar el salitre, causando que Chile nos odie, pero la ventaja era que Bolivia también tenía salitre. Entonces Perú y Bolivia se acercaron y acordaron firmar un tratado de alianza defensiva. No vaya a ser que Chile le quite su salitre a Bolivia, entonces Perú le ayuda. Chile se mete a fastidiar a Perú, Bolivia le ayuda a Perú. Ese es lo que dice el tratado. El tratado dice que si algún país agrede a uno de los dos aliados, entonces vamos a actuar en defensa de nuestras soberanías. Le dijimos a la Argentina que también sea parte del tratado. Argentina no quiso, por miedo a que Brasil se junte con Chile y le hagan a Argentina como dice, un sándwich. También se dio el reglamento de instrucción pública, por eso la educación será gratuita en su primer y segundo grado de primaria. Y la municipalidad estará a cargo de los colegios, esa es otra forma de descentralizar la educación. También creó nuevas facultades de Derecho y Ciencias Políticas para que aprendamos a ser buenos políticos. También ciencias administrativas para que tengamos buenos empresarios. También creó la Escuela de Ingenieros para que tengamos infraestructura, Escuela de Agrónomos para desarrollar la agricultura, y a San Marcos le puso el nombre de Mayor. Termina su gobierno y llega al poder Prado, el segundo gobierno de Prado,
y lo asesinan a Pardo. A Pardo lo asesinan a la salida del Congreso, lo asesina un militar. El sargento Montoya lo asesina a Pardo porque estaba harto de que él, como congresista, antes como presidente, había desarmado el ejército y los militares le tenían una tirria que lo terminó matando en la puerta del Congreso. Esto ocurre cuando ya gobernaba Prado. Militar era Prado. Segundo gobierno de Prado. Su primer gobierno fue en la guerra, el combate del 2 de mayo contra España. Lo matan al presidente y en el gobierno de Prado, Chile nos declara la guerra. A continuación, la guerra con Chile. Para entender la guerra con Chile, hay que basarnos en el mapa. La frontera Perú-Bolivia era el 22. La frontera Bolivia-Chile era el 25. El paralelo venía el 23 y acá está el 24. Bolivia tenía salida al mar, ¿no? Entonces Chile invade Bolivia hasta el paralelo 23. ¿Qué argumenta Chile? Que la frontera con Bolivia no era el 25, sino el 23. Ese es el argumento chileno. Como había salitre, pues se animaron a decir eso, ¿no? El presidente boliviano de la época, Mariano Melgarejo, no queriendo problemas con Chile, decide que la frontera, ya, que quede en el 24. Ya, que no sea ni el 25 ni el 23, sino el 24. Chile acepta. Pero Chile quiere o le pide permiso a Bolivia para explotar salitre hasta el paralelo 23. Pero la frontera ya quedó, que será en el 24. Pero quiere permiso para explotar salitre hasta el 23. Bolivia le da el permiso con la condición de que paguen impuesto. Chile le dice que no hay problema pagar el impuesto, pero que no se lo aumente en 25 años. Bolivia acepta no aumentar impuestos en 25 años. Pero solo pasaron 10 años y un nuevo presidente en Bolivia llega al poder, Daza, y este nuevo presidente aumenta el impuesto en 10 centavos. Chile se niega a pagar 10 centavos más de impuesto, no porque no tenga, sino porque Bolivia estaba violando el tratado donde se había prometido que no subiría impuestos en 25 años. Repito, solamente habían pasado 10 años. Entonces, como Chile se niega a pagar 10 centavos extras de impuesto, Daza nacionaliza el salitre de Bolivia. Entonces, expulsa a los chilenos de Bolivia también. La misma actitud la había tomado Perú, como vimos hace un momento. Entonces, Chile ahora le tiene bronca a Perú y a Bolivia. Pero como los chilenos no soportaron lo que Bolivia hacía o hizo, los chilenos no soportaron y sacaron sus barcos de guerra y desembarcaron en la costa boliviana. El ejército chileno desembarca en la costa boliviana y ocupa el litoral. Entonces Bolivia se quedaba encerrada, o sea, se quedaba sin mar. Como están viendo, Chile es el que ataca acá. Bolivia le pide ayuda a Perú por el tratado, ¿no? Perú no estaba en condiciones de ir a una guerra, al parecer. Por eso es que decide mandar más bien a un plenipotenciario, un embajador a Chile para negociar y a ver si la cosa se soluciona pacíficamente. El canciller enviado se llamaba José Antonio de Lavalle. Cuando Lavalle llega a Chile, le propone a Chile, Chile, devuélvele su mar a Bolivia, en nombre del Perú, vengo aquí a mediar como un árbitro, y yo voy a hablar con Bolivia para que anule el impuesto de los 10 centavos. Y el tema de los paralelos, donde dicen que es el 24, el 25, eso lo podemos ver con un juez norteamericano para que, ¿no? Un arbitraje internacional. Entonces, ante todo eso, Chile, ¿qué le dice al canciller peruano? Le dice, canciller, ante todo le quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que Perú y Bolivia tienen un tratado secreto firmado en contra de nosotros? Así, así lo madruga. El canciller Lavalle no sabía qué decir, porque el canciller peruano sabía del tratado, pero no sabía que Chile ya sabía del tratado. El canciller se niega, no, ¿qué tratado? Yo no sé nada de ningún tratado. Ah, no sabe nada. Bueno, no sabe nada, dice, ¿no? Mientras las cosas se negociaban, el Perú intentaba pues hacer o convencer a Chile para que la cosa se solucione bien, ocurrió un problema. Bolivia le declara la guerra a Chile. Y Bolivia precipita los acontecimientos. Bolivia agrava la situación. Bolivia le declara la guerra a Chile. Entonces Chile le pide a Perú neutralidad.
¿Cómo se enteró del Tratado Chile? Espías, tenía espías. Ya, repito, cuando Bolivia le declara la guerra a Chile, Chile le pide a Perú neutralidad en las negociaciones. Neutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Perú no se mete en la guerra. Le está pidiendo a Perú, Chile, que se mantenga lejos de la guerra, que Chile va a destrozar a Bolivia y que Perú no se meta en este conflicto. A lo que Perú dijo que no puede ser neutral y que Perú va a ayudar a Bolivia. ¿Y por qué Perú vas a ayudar a Bolivia? ¿Por qué? ¿Acaso tienen algo con ustedes con Bolivia? Tal vez un tratado por ahí que ustedes acá han dicho que no existe y han negado. Perú dijo, pero ya te dije, Chile, yo no sé nada de ningún tratado. Ah, no sabe nada. Conocemos la existencia del tratado, gobierno peruano. En realidad, Chile sabía del tratado no solo por espías, sino porque el tratado nunca fue secreto. Todo, lo sabía todo el Perú, todo Bolivia, toda Argentina. Hasta le dimos una copia a Brasil para que opine qué te parece nuestro tratado. Entonces, el tratado era de conocimiento de todo, de toda América. Sino que Chile usa eso de que era secreto para justificar su invasión. Entonces, como Chile desenmascara a Perú diciendo que tú actuaste de mala fe, que tú decías que no existía ningún tratado, y sí existía el tratado, entonces es ahí que Chile le declara la guerra a Perú y a Bolivia, ¿no? Así fueron los hechos. 5 de abril, ahí está, ¿no? Chile declara la guerra. Ahora, ¿habría habido alguna manera de no entrar en guerra? O igual íbamos a estar metidos acá. Una posibilidad habría sido que Perú acepte la neutralidad que Chile le estaba invitando. Pero yo digo que al final no hubiese sido una buena idea eso. ¿Por qué no? Porque si Perú aceptaba la neutralidad que Chile le invitaba, eso significaba que Perú tenía que romper su tratado con Bolivia. Y bueno, si rompíamos el tratado con Bolivia, ¿Bolivia de qué nos habría acusado? De traición. Y Bolivia se habría aliado a Chile. Y no es una hipótesis, lo iba a hacer, porque Chile ya le había hablado a Bolivia y le había dicho para firmar un tratado Chile-Bolivia contra Perú. Bolivia obvio que no aceptó, porque tenía que cumplir su pacto con Perú. Pero si Perú se ponía en plan de criollo, de astuto, de vivo, y rompe el tratado con Bolivia para no meterse en guerra último momento, ahí sí, pues Bolivia aceptaba la invitación chilena contra Perú. Y peor no se hubiese ido, ¿no crees? Entonces, vea por donde lo veas, la guerra, nos habíamos metido en la guerra. La causa de la guerra es el salitre. Chile quiere quitarnos el salitre de Perú y de Bolivia, de Atacama y Tarapacá. Se dice que también el tratado es otra causa, pero es una causa menor, ¿no? Algunos piensan más bien que el tratado fue un pretexto, el pretexto que buscaba Chile. Pero lo más importante es el deseo de expansionismo territorial por la riqueza salitrera. Entonces empieza la campaña marítima, donde se produjeron dos combates importantes. Combate de Iquique, combate de Angamos. En el combate de Iquique se enfrentan los mejores barcos del Perú, el Huáscar y la Independencia, y los peores barcos de Chile. El Huáscar se enfrenta a la Esmeralda y la Independencia se va a corretear a la Covadonga. Bueno, entre Huáscar y Esmeralda gana el Huáscar. Le hundió a la Esmeralda 3 espolonazos. Arturo Prat, jefe de la Esmeralda, muere después de haberse lanzado al Huáscar, desesperado. El Huáscar hundió a la Esmeralda se hundió. Entre la Independencia y la Covadonga, ¿cómo pasó? La Independencia se estrelló con una roca y se hundió. Cuando estaba persiguiendo a la Covadonga, nuestro mejor barco se hundió. Estaba nuevecito, ese día estaba debutando y se chocó con la roca. Y bueno, y no me vas a decir que esto fue empate, porque Chile perdió su peor barco, Perú perdió el mejor barco. Entonces,
aquí la ventaja la tiene Chile, así haya quedado 1-1. Entonces el Huáscar, como único barco importante que nos quedaba, se iba en las noches a Chile a bombardear, destruir y escapar. En la noche siguiente otra vez, ir, bombardear, destruir, escapar. A 6 meses el Huáscar humilló a Chile y a eso se le conoce como las correrías del Huáscar. El Huáscar se escapaba y se regresaba como un ratón. Así de astuto era Miguel Grau. Luego los chilenos no soportaron más, la guerra era entre Chile y el Huáscar, ¿no? Entonces se da el combate de Angamos y así es donde 6 barcos chilenos encuentran al Huáscar y lo rodean y el barco chileno Cochrane tira su bomba y mata a Grau, ¿no? Mata a Grau. Y Grau muere y no quedó nada del cuerpo de Grau, no hay nada del cuerpo, de todo voló, solo un pedazo de su pierna es lo que se mantiene aquí en la base naval, el museo de la base naval. Termina la campaña marítima. No olvides que Bolivia no estuvo presente en la campaña marítima porque no tenía ni mar ni barcos. Pero en la terrestre sí va a estar presente. La guerra continúa. Ahora los chilenos van a atacar por tierra. Desembarcaron en el puerto de Pisagua. La buena noticia es que los peruanos en Iquique subirían a enfrentarse a los chilenos y los bolivianos que se encontraban en Arica bajarían hacia Pisagua para hacerle un sándwich a Chile, ¿no? Perú y Bolivia, ¿no? Los capturaríamos a los chilenos, que en este caso serían los azules. Pero la estrategia de rodear a los chilenos no funcionó porque los bolivianos se fueron a su país, porque se habían embriagado con aguardiente y estaban tan ebrios que el presidente boliviano ordenó que se regresen a dormir a su país y volverían después de un par de días. Fue terrible la noticia de que se fueron. El ejército peruano tuvo que dar media vuelta y escapar nomás, porque eran 5.000 peruanos contra 30.000 chilenos. Así es que nos capturaron, bueno, cayó Pisagua, cayó Germania. Germania es una batalla del desierto de Tarapacá. Batalla de San Francisco también perdimos, la batalla de Dolores también se le dice. Y luego ganamos la primera batalla, la de Tarapacá. Ganamos por Cáceres, el brujo de los Andes. Entonces Cáceres logra una victoria importante para el Perú. Aunque luego tuvimos que abandonar la zona porque quedarnos en este punto iba a ser en vano, porque los chilenos iban a volver cobrarían venganza. El Perú ya no tenía para seguirse defendiendo con sus pocas balas que le quedaban. Con Cáceres se tuvo que abandonar e ir a Arica, abandonar Tarapacá e ir hasta Arica. Llegar hasta Arica fue difícil porque el desierto de 40 grados, y Cáceres les hacía que tomen sus orines para que aguanten la sed. El presidente Prado se fue a Europa a comprar armas, nunca volvió, se llevó 6 millones de pesos. El traidor Prado, la fuga de Prado se le llama esta historia. Asume el vicepresidente Luis Lapuerta, que solo gobernó un mes porque tenía una edad avanzada, le hace el golpe de estado Piérola. Piérola es el que asume la resistencia de la guerra ahora. Los chilenos continuaron peleando, desembarcaron en Moquegua nos ganan en la batalla de Los Ángeles. Abajo de Moquegua está Tacna y ahí se da la batalla del Alto de la Alianza, donde también perdimos. Bolivia se fue otra vez, pero ya no volvió más. Y no por ebrios, Bolivia se fue porque ya no tenían ejército, ya no tenían armas, todo su ejército quedó aniquilado, sus armas estaban malogradas. Entonces se fueron no porque arrugaron, sino no por miedo, se fueron porque ya no tenían con qué seguir apoyando. Igual, eso fue terrible para nosotros porque ahora sí la guerra solo era entre Perú y Chile, ya Bolivia se fue. Y lo único que nos quedaba de la provincia de Tarapacá, Chile tenía todo, todo. Solo Arica era el último reducto que estaba defendido por Bolognesi, con 1.000 peruanos. Los chilenos eran 6.000 que estaban rodeando el Morro. Por eso es que el chileno Salvo le invita al coronel Bolognesi a una rendición honrosa, debido a que sería en vano que Perú se defienda. A lo que Bolognesi dijo que tenía deberes sagrados que cumplir y los cumplirá hasta quemar el último cartucho. Una decisión heroica de Bolognesi y la batalla de Arica
cumplió su deseo de morir hasta disparar la última bala, ¿no? El último cartucho. Y bueno, Alfonso Ugarte se lanza con la bandera y el caballo. Dejo en el debate esto para su casa, si fue verdad, si fue mentira. Yo digo que sí es verdad. El caballo, sí hubo un Alfonso Ugarte que se lanzó con un caballo por una bandera, esto sí es cierto. Yo antes no lo creía, pero he investigado libros chilenos y los chilenos aceptan incluso esto, entonces yo lo creo también ahora sí. Lo terrible fue después de la batalla que los chilenos repasaron a todos los heridos. No quedó heridos, todos mueren, los heridos mueren. No importó las súplicas de las mujeres que le decían al chileno que no repase a su esposo ni a su bebé, todo fue terrible. Terminada la batalla de Arica, Patricio Lynch destruyó las haciendas de la costa norte, destruyó las haciendas de azúcar, de algodón. Patricio Lynch no quiere que tengamos una economía, una agricultura, no tengamos ni que comer ni que exportar. Fue espantoso el bombardeo de las haciendas. También bombardeó y destruyó puertos, líneas de tren. Chile nos pide terminar la guerra, lo que Perú dijo, bueno, está bien, claro, de una vez terminemos la guerra. Pero Chile nos pide que le entreguemos Tarapacá, Tacna, Arica, Moquegua, a 20 millones de pesos, que rompan el tratado secreto con Bolivia y que le paguemos a Chile lo que el Huáscar se destruyó de Chile en las correrías del Huáscar. Perú se negó de plano. Perú dijo, no, ¿cómo te vamos a dar tanto territorio? Pero Chile insistía, ¿no? Que ellos están ganando la guerra y ellos son los que ponen las condiciones. Perú no iba a ceder nada de territorio, entonces tuvimos suerte porque llegó Estados Unidos. Estados Unidos llega con el barco a la Caguana. El presidente de Estados Unidos, John Garfield, se portó de una manera, parece buena, porque vino a negociar para que Perú y Chile ya terminen sus hostilidades. Lo que propone Estados Unidos es tomar una decisión, pero la decisión no la tomó todavía. Simplemente consultó si esa decisión que tomaría Estados Unidos, Perú lo acataría y Chile también. Perú dijo que sí, claro que sí, aunque no sepamos lo que tú decidas, Estados Unidos, Perú acepta tu decisión. Chile dijo, no, nosotros no aceptaremos nada que venga de ustedes. La idea era que ambos acepten la mediación norteamericana, pero como Chile no acepta, entonces Estados Unidos tuvo que regresarse con su barco a la Caguana de Arica, porque habían llegado a Arica para intentar terminar la guerra. Fue un intento de término de guerra, que terminó en nada, ¿no? ¿Por qué Chile se negó al arbitraje de los Estados Unidos? Porque sabía de que en ese arbitraje Estados Unidos ayudaría a Perú. ¿Y por qué ayudaría a Perú a Estados Unidos? Porque no le gusta que Chile tenga el apoyo del armamento inglés. Acuérdate que Inglaterra también está involucrada en esta guerra a través de la venta de armamentos a Chile, porque Inglaterra también nos quiere quitar el salitre a través de Chile, porque Inglaterra necesita tener pólvora. La pólvora se hace de salitre. Inglaterra es la primera potencia mundial, necesita tener muchas armas, y las armas se hacen con pólvora. Entonces, a Estados Unidos no le gusta que Inglaterra esté involucrado en este conflicto indirectamente, metiendo sus narizotas en el salitre. ¿Recuerdas la doctrina Monroe? ¿Que decía la doctrina Monroe de los Estados Unidos? La frase, América para los americanos, ¿no? Entonces, eso explica el por qué Estados Unidos tenía intención de apoyar al Perú y no a Chile. Obviamente era un apoyo hipócrita también, porque Estados Unidos le decía a Perú, yo te apoyo, pero me das todo tu salitre. Eso le decía, me das todo tu salitre, yo lo vendo, la plata es para mí, pero Chile no te va a quitar nada de territorio, yo te apoyaré en eso. Y también le pedí a Perú que le entreguemos Chimbote para que haga una base militar norteamericana. Imagínate esa... Pero al margen de los intereses del imperio, al menos nos apoyaban, ¿no? Hasta que el presidente Garfield muere. Es asesinado misteriosamente en Nueva York. Y el nuevo presidente que asume en la Casa Blanca, Arthur dejó de apoyar a Perú. Más bien apoyó a Chile, bajo el argumento de que Perú no puede ser tan conchudo de no querer entregar su territorio si Perú ya perdió casi todas las batallas. Entonces Perú tienes que reconocer tu derrota, ¿no? No seas ¿no? O sea, ya perdiste, ¿no? Pero entrega nomás. Eso le dijo Arthur al Perú. Entonces, qué mal que Estados Unidos al final se volteó de su consigna de América para los americanos. Chile se va a Lima, a seguir la guerra ahora en Lima. ¿Quién era el presidente del Perú? Piérola. Piérola planeó hacer dos líneas defensivas, la línea de San Juan, la línea de Miraflores, para defender Lima.
La idea de Pirola es que si Chile rompe la primera línea, no se asusten, todavía tenemos una segunda línea de soldados. Si rompen la segunda línea, ahí sí ya fuimos. Pero la esperanza es que las dos líneas evitarán que los chilenos entren. La estrategia de Pirola fue un asco porque las líneas no funcionaron. Y no funcionaron porque los chilenos fueron más astutos. En vez de pelear entre las dos líneas, se metieron por el mar, o sea, vinieron por la costa, entraron por el Morro Solar, entraron por Chorrillos, Barranco, y se metieron por acá en Lima. Ya está. Se burlaron las dos líneas. Solo hubo pequeños enfrentamientos nada más en esta zona, pero fue más fácil para Chile burlarlo así. Y entraron a Lima, Chorrillos y Barranco quedó destruido, entraron por Girón de la Unión, entraron la bandera chilena en Palacio, saquearon la Biblioteca Nacional. Querían destruir Lima, no destruyeron Lima, porque Petitoir, un almirante francés, amenaza a Chile que tomaría sanciones contra los chilenos si es que destruían Lima. Ahora, Petitoir, siendo francés, ¿por qué salvó Lima? Porque en Lima vivían franceses. Petitoir vino a defender a sus ciudadanos y de pasadita a nosotros, ¿no? Pero la prioridad era sus ciudadanos. Pirola se había huido a Ayacucho después del desastre que dejó su defensa de San Juan y Miraflores. Y como había huido a Ayacucho, entonces Chile pide un presidente de emergencia y una junta de notables peruanos nombra al nuevo presidente Calderón. Como no podía gobernar en Palacio, gobernó en el actual distrito de Magdalena, por eso su gobierno se llama Magdalena. Hoy es el Museo de Historia de Pueblo Libre. Claro, Pueblo Libre antes era Magdalena Vieja, en una antigua hacienda. Y como Calderón, el presidente peruano, no quería firmar la paz tampoco porque no quería entregar territorio, los chilenos en venganza lo deportaron a Chile. Se lo deportaron a Chile y Perú otra vez no tenía presidente. Entonces asume Lizardo Montero de Arequipa. Entonces, a ver, si hacemos una cuenta, ¿cuántos presidentes hemos tenido en la guerra? Ahí está. Prado, La Puerta, Piero, La Calderón y ahora Lizardo Montero. Ahora, el Brujo de los Andes, Cáceres, se fue a la sierra a empezar su resistencia, la campaña de la Breña. ¿No? Cáceres, la buena noticia con Cáceres es que con él sí ganamos las guerras a los chilenos. ¿Por qué? Porque Chile no sabe pelear en la sierra, Chile no sabe pelear en las montañas, en los Andes. Cáceres sí, con sus indios, sobre todo por los indios montoneros, es que Cáceres hizo grandes victorias con sus boleadores, sus guaracazos, sus piedras, ¿no? Desbarrancaban a los chilenos de los abismos, de las quebradas, de la cordillera. Cáceres aparecía por un lado, a los 5 minutos ya estaba en la cordillera del frente. Los chilenos decían, es un brujo, ¿cómo pudo haberse ido tan rápido de una cordillera a la otra? Por eso le decían el brujo de los Andes. Claro, la geografía Cáceres la conocía como la palma de su mano. Se produjeron las grandes victorias en Pucará, Marcaballe y Concepción. Los chilenos no sabían qué hacer, estaban perdiendo la guerra, ahora sí. Incluso Iglesias había logrado una victoria en Cajamarca. Coronel Iglesias había peleado en Chorrillos, su hijo incluso murió, y logra la victoria en San Pablo. Pero los chilenos se dieron cuenta de que terminar la guerra ahora estaba más difícil. Negociar con Cáceres era peor, Cáceres no aceptaría la rendición del Perú. Entonces los chilenos proponen negociar con otro alto oficial del ejército peruano, que era ¿no? Miguel Iglesias. Los chilenos le dicen a Iglesias de que terminemos la guerra, que Perú le entregue territorio a Chile, y que ya no va a ser mucho, solamente que le demos Tarapacá, América, nada más. Y ya no queremos 20 millones de pesos, solo 10 millones. Porque si ustedes siguen con su guerra, va a seguir habiendo más derramamiento de sangre inútil. Así es que lo mejor es que Perú reconozca una derrota honrosa. Iglesias dijo, acepto, y lanza el grito de Montán, o manifiesto de Montán. Montán es su hacienda de Cajamarca, en donde acepta las condiciones chilenas y terminemos la guerra. Para muchos Iglesias es un traidor, ¿no? Porque si estábamos ganando, ¿cómo pudo haber aceptado la rendición con entrega de territorio? Para otros fue un hombre cauto, porque hasta para perder una guerra hay que ser maduros y reconocer nuestras derrotas, ¿no? Entonces lo que hizo Iglesias fue lo más cauto, ¿no? Para no continuar con este desangramiento en vano.
Pero para otros más radicales, no, que es un traidor, que teníamos que haber seguido con la guerra hasta la muerte, porque Grau peleó hasta la muerte, Bolognesi y Ugarte pelearon hasta la muerte, Iglesias quería de rendirse. Entonces empieza la polémica, ¿no? Sí, murió en Chorrillos, 19 años tenía, el hijo de Miguel Iglesias. Entonces, para terminar la guerra y firmar la paz tranquilamente, había que derrotar a Cáceres, y por eso es que en la batalla de Huamachuco derrotan a Cáceres, y Cáceres no muere, solo es derrotado en Huamachuco. Última batalla de la guerra, Huamachuco, al que fusilaron fue a Leoncio Prado. Leoncio Prado, hijo del presidente Prado, que se fugó a Europa y no volvió, su hijo se quedó acá. El hijo le dio el ejemplo al padre, al parecer. Se firmaba el Tratado de Ancón. Iglesias había aceptado terminar la guerra, así, ¿no? Con el Tratado de Ancón, Perú le regala para siempre a Chile Tarapacá, la rica provincia salitrera, se lo entrega para siempre. Y también se le entregará Tacna y Arica, pero por 10 años. Luego de los 10 años, un plebiscito decidirá el destino de Tacna y Arica. La guerra nos dejó terriblemente mal. Teníamos que reconstruir el Perú. Entonces, a continuación, la reconstrucción nacional. Ok, disculpen un segundo, vayan leyendo eso. Bien, continuamos. Como ven, el Perú quedó hecho escombros. Teníamos que reconstruir el país. Esta época de reconstrucción también se le conoce como segundo militarismo. Los militares volvieron a ser presidentes. Militarismo de la derrota, ¿no? Porque son los que pelearon en la guerra. ¿Por qué el partido civil estaba desprestigiado? ¿Por qué no hubo candidatos civiles en esta época? Estaba desprestigiado porque justamente fue por culpa del presidente civil que nos arrastró a la guerra. Claro, Pardo fue el que firmó el tratado secreto, Pardo estatizó el salitre, por culpa de un civilista. Chile nos odió como nunca y nos llevó a la guerra. ¿Tú votarías por alguien que nos llevó a la guerra? No, pues por eso, como el civilismo está desprestigiado, los militares nuevamente toman el poder. Y el primero que asume el poder es Miguel Iglesias, el que para muchos traicionó a la patria porque decidió terminar la guerra entregando el territorio cuando podíamos haber seguido peleando con Cáceres. Hay estudios que dicen que Iglesias era dueño de haciendas en Cajamarca y como temía de que los indígenas expropian sus haciendas, Iglesias era un hacendado, un patrón, tenía sus indios a su cargo, sus siervos. Entonces, como él temía de que los indígenas puedan tomar las haciendas después de la guerra, expropiarlas y hacer una reforma agraria, Iglesias por eso, para defender sus tierras y sus propiedades, prefirió terminar la guerra, cosa que así los indígenas se apagan y ya no continúan con sus apetitos de expropiación. Y no le importó por eso entregar el sur, Tarapacá, Arica. ¿Por qué? Porque no tiene tierras en el sur, tiene tierras en el norte y tenía que defender sus haciendas y la de sus amigos hacendados también como él. Entonces, eso lo deja muy mal parado Iglesias, ¿no? Chile lo nombró presidente Iglesias, pero como eso es ilegal, el Congreso lo nombra o lo ratifica, pero como presidente provisorio. Ya en el poder, Iglesias resucita el tributo indígena. Eso está muy mal, porque ¿quién había abolido la esclavitud y el tributo hace tiempo ya? Castilla. Entonces viene Iglesias, bajo el pretexto de que no hay plata, que se restablezca el tributo indígena, llamándole contribución personal, y eso genera la rebelión de Atusparia, un indígena de Ancash que se subleva contra los abusos del tributo de los gamonales.
Tal vez lo bueno que hizo Iglesias fue reabrir San Marcos, la Biblioteca Nacional también empieza a buscarse libros. Palma, Ricardo Palma, como un mendigo, pedía ayuda a todos los países y repoblaba la biblioteca. Pero quien le tenía cólera a Iglesias era Cáceres, pues. Sin duda, Cáceres ganaba la guerra e Iglesias terminaba la paz. Firmaba la paz. Entonces, Cáceres le hace golpe a Iglesias. El golpe se llamó la Guaripampeada. Ahí está Cáceres en sus mejores tiempos haciendo el golpe a Iglesias. Y ahora Cáceres, presidente del Partido Constitucional, firma el contrato Grace para pagar la deuda externa a Inglaterra. Sobre el contrato Grace hay que decir muchas cosas. Primero, fue firmado con Inglaterra en el gobierno de Cáceres con el objetivo de pagar la deuda externa. Le debíamos a Inglaterra 51 millones de libras esterlinas de los préstamos que nos habían dado de tiempos del guano. No tenemos plata para pagar. Pero, ¿por qué a Cáceres le interesa pagar la deuda? Para que nos vuelvan a prestar plata. ¿Y qué ganamos que nos vuelvan a prestar plata? Reconstruir el país, pues. Sobre todo, ¿qué es lo más urgente que había que reconstruir? Las haciendas. A ver, un ratito. Añín me pregunta, ¿por qué con la contribución personal los gamonales tenían más poder sobre los indígenas? Porque los gamonales son los que cobran ese tributo. Y si ellos lo cobran, ellos tienen más poder. Los indígenas son los que trabajan en las haciendas del gamonal. ¿No? ¿Quién tiene más poder, la SUNAT o nosotros? La SUNAT, pues porque ellos son los que nos cobran los impuestos. Entonces decíamos, ¿no?, que contrato Grace era importante pagar la deuda externa para que nos vuelvan a prestar plata. Y la plata que necesitamos es para reconstruir el Perú, sobre todo para reconstruir las haciendas. ¿Por qué era tan urgente que las haciendas vuelvan a estar operativas? Bueno, recuerda que Chile nos había destruido las haciendas. Pero si volvemos a reconstruir las haciendas, no solamente vamos a tener para comer, sino también para exportar. Pero no hay dinero para levantar las haciendas. ¿Qué hacemos? Necesitamos préstamos, nadie nos va a prestar hasta que no paguemos la deuda externa. Pero no tenemos plata para pagar la deuda externa. ¿Cuál fue la solución que da Michelle Grace, tenedor de bonos de la deuda externa? La solución que da Grace es que nos perdonan toda la deuda, todita la deuda nos los perdonan. A cambio, que le entreguemos por 66 años algunas cosas, como qué cosas, los ferrocarriles que habíamos hecho en tiempos del guano, el lago Titicaca, la Amazonía, el petróleo que encuentren debajo de la selva. También quieren 3 millones de toneladas de guano. Y encima que el Perú le pague 80.000 libras esterlinas a los ingleses por 33 años. Todo eso piden los ingleses. Cáceres dijo, acepta, firma el contrato Grace. Incluso cerró el Congreso para que el Congreso no se oponga. Entonces, para los historiadores, el contrato Grace fue terrible. ¿Cómo vas a firmar un contrato tan lesivo a nuestros intereses nacionales? Demasiado le estaba dando. Pero Cáceres reflexiona de que estás negociando con la potencia mundial, que ponen sus condiciones, y que el contrato Grace, aunque parezca doloroso, porque entregábamos demasiadas cosas, nos permitiría volver a pedir préstamos. Y con los préstamos reconstruimos las haciendas. Y las haciendas no solamente nos van a dar de comer, sino también van a exportar al Perú. Y el mundo nos va a ver como un país no solo pagador, sino también nos van a ver como un país al que hay que comprarle sus materias primas y vamos a estar insertados en la economía globalizada. Y esas son las ventajas que nos traería pagar la deuda externa. Además, estás negociando con la primera potencia mundial, ellos ponen sus condiciones, ¿no? Si te pones en la actitud de patriotero, que no, vive el Perú, no pago la deuda, pero no me importa. Entonces, ¿cuándo hubiésemos reconstruido el país entonces?
Entonces, es así reflexionan los que defienden que el contrato gris fue un buen contrato. Para otros, no, fue un muy mal contrato, dicen, ¿no? Que entregó demasiado, podía haber negociado mejor las condiciones y estas cosas. En la época de Cáceres se empieza el debate de por qué perdimos la guerra. Tú le preguntabas a un chileno por qué peleaste en la guerra y él te decía por Chile. Tú le preguntabas a un ayacuchano, él te decía por Cáceres. A un cajamarquino por Iglesias se decía. ¿Por qué peleaste en la guerra? Le decías a un indio arequipeño, por Piero la decía. ¿No peleaste por el Perú? No tengo ningún patrón que se llame Perú, señor, le decía. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que los indígenas no sabían ni siquiera que existía un país llamado Perú. Para los indígenas, el Perú, o sea, el país, era la hacienda. Los indígenas vivían dentro de una hacienda y consideraban de que eso es un estado. El patrón era como el presidente. O sea, los indígenas no tenían conciencia de patriotismo ni de nación. Entonces, Ricardo Palma salió a criticar duramente al indígena, ¿no? Que por culpa de la ignorancia de ese indio analfabeto, poco nacionalista y patriotero, perdimos la guerra. ¿No? Esa raza vil, esa raza abyecta, esa raza denigrante, esa raza deshonrosa, son los culpables de la derrota de la guerra. Así dice Ricardo Palma. ¿Quién está en contra de lo que dijo Palma? El que ven ahí. ¿Quién es el que estés haciendo ahí? Manuel González Prada, ¿no? González Prada dice, te equivocas, Richie. La culpa no la tienen los indígenas. La culpa de la derrota la tienen los viejos caudillos, son militares corruptos. ¿Cómo le pides al indio patriotismo si al indio únicamente le enseñaron a trabajar la tierra? No le enseñaron ni educarse, no le enseñaron patriotismo porque ni siquiera iba al servicio militar. Le enseñaron a trabajar la tierra como un siervo de la Edad Media. Entonces, ¿cómo le exiges patriotismo si el culpable es el gamonal, que lo único que lo tenía era pegado a la tierra para que trabaje para beneficio del patrón? Entonces, González Prada no soporta y hace su análisis crudo de la realidad del país. Que tenemos que vengarnos de los chilenos, ¿no? Buscaremos la venganza. El odio a Chile fortalece nuestro patriotismo. Lamentablemente el Perú es un país enfermo. Donde metas el dedo, brota la pus. Mentira eso de la democracia. Mentira eso que todos somos iguales. Mentira eso que la República nos dio libertad a todos. Mentira. Todo es una mentira. Por eso, que vengan flores frescas, que vengan aires nuevos, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Invita a las jóvenes generaciones a vengarnos de los chilenos, a destruir el Estado. El Estado no sirve. El Estado te oprime, te domina, te quita libertad. Es mejor no tener Estado, no tener iglesia, no tener Congreso. Que se vayan todos. Eso se llama anarquismo. González Prada es el fundador del anarquismo. Él reniega duramente y hace un análisis muy crudo de qué hemos hecho con nuestro país después de la independencia. Mira cómo hemos terminado. Por eso es que prefiere destrucción total del Estado. Es un destructor del Estado. Y busca vengarse de los chilenos. Y defiende al indígena. Él es el primer indigenista. Entonces, empiezan los debates, ¿no? Incluso en San Marcos, muchos defendían, intelectuales, ¿no? Defendían la ciencia del positivismo. Es la única posibilidad que nos lleve al progreso y al desarrollo como país. Otros son más pesimistas y dicen que no, que ¿cómo le vas a dar educación a estos indios? En 500 años no han aprendido nada. Se han quedado ahí en el analfabetismo, en su chakra, no han progresado, no han desarrollado, siguen pobres, no copian las costumbres europeas, siguen en su retraso. Entonces, esa raza ha demostrado su inferioridad y su incapacidad de adaptarse a las necesidades del mundo moderno. Entonces, aparece la teoría del darwinismo social.
Los indios han demostrado que son raza inferior. Los blancos han demostrado que son raza superior. Acuérdate que la teoría del darwinismo social es una influencia de los ingleses del imperialismo. Y aquí también se hablaba de eso, ¿no? Pero otros que no están muy contentos con lo del darwinismo social, más bien proponen la educación para el indígena y que sí se puede sacar adelante el indígena cuando el Estado le dé apoyo educativo y podemos volverlos a la civilización. Y para que tengan patriotismo, hay que crear pues cuarteles para que ellos también se entrenen y sepan lo que es la bandera, el himno. Y eso es generar patriotismo en el indígena. O sea, sí hay esperanzas todavía. Entonces, esos son los debates que hubo en la época. Cáceres se va del poder y entra Remigio Morales Bermúdez. En su gobierno se cumplieron los 10 años de la firma del Tratado de Ancón. O sea, se debió de haber hecho el plebiscito en Tacna y Arica, pero Chile no quiso hacer ningún plebiscito por miedo a que lo pierda. Claro, en Tacna y Arica habían más peruanos o chilenos. En Tacna y Arica había más peruanos. Entonces, Chile sabe muy bien que un plebiscito le daría la razón a Tacna y Arica y volverían a ser nuestras. Por eso decidieron Chile aplazar el plebiscito y al final nunca hubo plebiscito. Tacna y Arica quedaron chilenizadas por 40 años. Terrible. Presidente Bermúdez encima se muere. Tenía un estreñimiento agudo, se muere. Y el segundo vicepresidente olímpicamente viola la Constitución y chotea al primer vicepresidente y convoca elecciones. El segundo convoca elecciones cuando tenía que haber hecho el primero. Y el segundo vicepresidente convoca elecciones para poner a Cáceres como único candidato. Cáceres aceptó hacer la trampa de ser el único candidato. El país no lo puede creer. Cáceres ha cambiado. Cáceres no es el mismo de antes. Ha firmado el contrato Grace, entregando el país a Inglaterra. Y ahora está haciendo trampa política. Nadie vaya a votar ese domingo para que no gane. Ya quedamos. Nadie vamos a votar y nadie fue a votar el domingo. Cáceres votó por él y ganó. Con su único voto ganó. El pueblo estaba indignado, ¿no? El mismo Manuel González Prada decía, Cáceres debió de haber muerto en la guerra con Chile, para que se vuelva un gran héroe. Lamentablemente las balas chilenas lo respetaron demasiado. Y como presidente hizo más daño. Solo gobernó 7 meses en su segundo gobierno Cáceres, porque se le fue encima a Piérola. La gente ahora ama a Piérola. En la guerra lo odiábamos a Piérola, ¿no? Por la forma como defendió Lima. Pero así es la política peruana. Los que ayer eran odiados, ahora son amados. Y los que ayer eran amados, como Cáceres, ahora eran odiados. Entonces, Piérola, del Partido Demócrata, se une con el Partido Civil, su antiguo rival. Así es la política, los rivales se unen. El Partido Demócrata de Piérola, repito, se une con el Partido Civil, forman la coalición nacional. Con esta coalición nacional, Piérola derroca a Cáceres. El golpe de Estado dejó 3.000 muertos, fue espantoso ese golpe de Estado. Entonces entra Piérola, sale Cáceres. Y segundo gobierno de Piérola, Piérola se reivindica. Es un Piérola que levanta la economía, crea la sociedad recaudadora de impuestos, lo que hoy es la SUNAT, estanca la sal para que el Estado sea el único que venda la sal y reunir dinero en el rescate de Tacna y Arica. También abolió el tributo indígena. Ni Cáceres había abolido el tributo indígena. ¿Quién lo había restablecido? Después de la guerra, pues, Iglesias, ¿no? Lo había restablecido. Ni Cáceres lo abolió. Cáceres se olvidó de sus amigos indígenas de la guerra. Fue Piérola el que finalmente abolió el tributo. También creó una nueva moneda, la libra peruana de oro, para que tenga tanto peso como una libra esterlina inglesa. Entonces desechó la unidad monetaria de plata y la reemplazó por el patrón de oro. Las haciendas se restablecen. Otra vez hay haciendas, ¿sí? Boom del caucho, porque estaba de moda el automóvil y el Perú vendía caucho para hacer llantas. Petróleo también vendíamos. Prohibió el voto a los analfabetos. O sea, apoyó al indígena aboliendo el tributo, pero fregó al indígena prohibiendo su voto porque es analfabeto. Entonces los analfabetos no votaron en el siglo XX. En el siglo XIX sí votaban, ¿no? En el siglo XX ya no votan por Piérola. Recién vuelven a votar en el año 80, cuando Belaúnde ya es presidente. Y crea la Escuela Militar de Chorrillos para profesionalizar al soldado. Trajo una misión francesa para que nos entrenen bien bonito en las Fuerzas Armadas. Y el servicio militar obligatorio. Y ahí todos los indígenas tienen que ir al servicio militar. Y así formamos patriotismo, decía Piérola. Bien, con Piérola se hicieron algunas obras. Las avenidas a Brasil, la avenida Colmena. Llegan automóviles, en fin. Con Piérola entonces se puede decir
que las haciendas se han reconstruido, aparecieron nuevos bancos incluso, el Banco de Perú y Londres, el Banco Alemán, el Banco Internacional. Y entonces, esto es una buena noticia porque el Perú se ha reconstruido. Después de 20 años de guerra, el Perú por fin se reconstruye. Tenemos haciendas, y estas haciendas serán la base de la llamada República Aristocrática. Y entonces lo que viene a continuación es la llamada República Aristocrática. Si tienen preguntas, háganmelas saber. Hasta aquí, si no, seguimos. Bien, República Aristocrática. Es una época que dura 20 años. Se llama aristocrática porque los que van a gobernar el Perú son aristócratas, pero en realidad no son aristócratas. Se creen aristócratas. O sea, se creen nobles, se creen así, duques, marqueses, condes. Eso ya no existía, eso era en tiempos coloniales. En realidad tienen mucha plata. Sería más que todo llamada república burguesa. República plutocrática, república de los millonarios, república de la oligarquía, ¿no? Pero el que le pone el término aristocrática es Jorge Basadre, para burlarse un poco de estos peruanos que no eran aristócratas, eran ricos, pero son unos burgueses que se visten como los antiguos aristócratas del virreinato, ¿no? Miren el señor, ¿no? Con su sombrero, su chaleco, frac, su corbata Michi, su bastoncito, ¿no? Entonces, es la época de donde gobiernan los poderosos millonarios. Como decimos ahora, el gobierno de la derecha, ¿no? Lo positivo de esta época, no hay golpes de Estado. Por fin, en estos 20 años va a haber paz, tranquilidad, paz política. Los presidentes llegan por elecciones. Es una buena noticia. Otra buena noticia, las haciendas se han reconstruido, entonces nos recuperamos de la guerra. El Perú va a vender muchos productos, ya no como antes, ¿no? Que solo guano, solo salitre. No, ahora Perú tiene azúcar, algodón, petróleo, caucho, lana, minerales. Perú es un país multiexportador. Buenas noticias, ¿no? El Perú está levantando su economía. Perú ya no vive golpes, el Perú vive paz. Perú vive democracia, elecciones. Bien, la mala noticia de todo esto, ¿cuál es? Que el Perú tenía 40 haciendas. Por lo tanto, ¿cuántos eran los millonarios en el Perú? 40 peruanos. De una población de 4 millones. Entonces, son muy poquitos los ricos que van a gobernar el Perú. De ese círculo cerrado, son los que tenían el control de la economía. Eran los dueños del Perú. 40 peruanos eran dueños del Perú porque eran dueños de las 40 haciendas. Bueno, de las haciendas, del petróleo, de las lanas, del caucho y todos estos rubros, pues, ¿no? Y de ahí salían los presidentes. Otra cosa mala es que seguirá habiendo explotación en las haciendas, los indígenas trabajan para los aristócratas. Si bien existe democracia, es relativa porque analfabetos no votan, mujeres no votan. Las tierras están en poder del 0.1% de la población. Eso es lo negativo. El partido que gobierna en esta época es el Partido Civil. El mismo partido que nos llevó a la guerra, bueno, ahora le damos la oportunidad de gobernar y por eso se llama segundo civilismo esta época. Estos presidentes van a dejar que venga el capital extranjero. Estos presidentes van a dejar que inviertan en petróleo, minería, Inglaterra y Estados Unidos. Vienen e invierten. Y la fregada es que pagan muy poquito impuesto. Como pagan muy poquito impuesto, a esto se le conoce como los enclaves. ¿Qué es un enclave? Es un terreno peruano donde hay una riqueza, digamos petróleo. Llega una empresa extranjera, clava su edificio ahí, el gobierno peruano permite aquello y nos paga muy poquito impuesto. Eso es un enclave extranjero. ¿Las mejores haciendas están en la costa o en la sierra? Las mejores haciendas están en la costa y ahí está la oligarquía agroexportadora. Las haciendas de la costa están al poder de una oligarquía que vende azúcar, vende algodón al extranjero. Tienen más poder, son haciendas con más tecnología incluso, más máquinas, más tractores, más peladoras de caña de azúcar, etc. En el caso de la sierra, los gamonales están en la sierra, dueños de las haciendas de la sierra. Diferencia entre un oligarca y un gamonal entonces, que la oligarquía
es de la costa, el gamonal es de la sierra, ambos son poderosos, hacendados, solo que el oligarca se dedica a la exportación de sus productos de la agricultura y minería. Los gamonales lo que producen lo venden dentro del Perú, mercado interno. Oligarquía costeña es mercado externo. Y como son 40 peruanos los ricos del país, ellos son racistas, excluyen incluso a la clase media y a la clase baja y proletaria. ¿Cómo serán de racistas que vivir en Estados Unidos les asquea? Ellos viven en París. Y acá sus casas de Lima están en el centro histórico, cercado de Lima, ahí estaban las casas más pitucas. Girón de la Unión era el barrio más pituco de la época. Estos son los productos: petróleo, azúcar, algodón, lana, minerales, caucho en la selva. La explotación de la mano de obra era a través de dos sistemas importantes. El enganche consiste en que al indígena le adelantas un sueldo de todo el año para que trabaje en la hacienda. Como ya le adelantaste el sueldo, se queda enganchado hasta fin de año, pero para engancharlo por un segundo año, le adelantas el sueldo del segundo año. Y como ya le diste adelantado el sueldo, y si el indígena, supongamos, ya no quiere trabajar para el siguiente año, tendría que devolverle al patrón los sueldos que le adelantó. Y como el indio ya se lo gastó, caballero se queda en la hacienda un año más. Entonces ya está siendo enganchado año tras año. Te puedo decir, Denise, que en la costa norte es donde se produce principalmente azúcar, y el algodón principalmente se produce en el sur, en el centro y en el sur, Lima y sobre todo en el sur, pero en la costa sobre todo, en la costa. Azúcar y algodón es más que todo costeño y se exporta. Y el azúcar y el algodón está en poder de peruanos. En el caso de extranjeros, principalmente el petróleo y la minería. En el caso de los peruanos, eran dueños de todos los demás. Los Geldelmeister, los Rowe, los Graña, bueno, no, los Graña no, los Grace, los Rowe, los Larco, ellos eran los llamados varones del azúcar, o los otros varones del algodón. O los Fitzcarrald, que son el peruano dueño de las industrias del caucho en la selva. Entonces, en caso de extranjeros, es petróleo y minería, los enclaves. En caso del enganche, que como expliqué, adelantaban los salarios a los indígenas, enganchaban a los indígenas para el trabajo de las haciendas y de la minería. Y el otro era la correría. La correría consiste en corretear a los nativos para capturarlos y obligarlos a explotar caucho. Capturar a los nativos de la selva para obligarlos a explotar caucho talando los árboles caucheros. Era muy espantoso eso, porque los correteaban y las comunidades sufrían, amarrados quedaban. Estos son los apellidos de las familias más ricas de la época. Todos nacieron en Perú, pero tenían ancestros y abuelos extranjeros y europeos. En esa época el apellido pesa mucho, el apellido, el poder de la hacienda, el apellido, el estatus, la reputación. Es algo que todavía ha quedado, ¿no? Por eso pegó tanto la novela Al fondo hay sitio, ¿no? Porque es una reproducción de las familias de clase alta y las familias populares, y el apellido pesa mucho ahí. Igual acá. Presidentes de la época, Eduardo López de Romaña. En este gobierno, este es el que le sucede a Piérola, para los que ya se olvidaron. En este gobierno, buenas noticias, hubo auge exportador de azúcar y algodón. Vendíamos azúcar, primer puesto era el azúcar, segundo puesto el algodón, luego ya venía el petróleo, lana, minerales, caucho. Tuvimos un problema con Bolivia, se cerró la frontera sur, y eso está bien, pero la frontera norte del Titicaca, Bolivia no la quiere cerrar porque quiere que nos quiere quitar territorio y quiere que por ahí ya cerremos la frontera. No, dijimos, solamente la zona sur que cerremos, la norte que quede pendiente, quedó pendiente. Problemas con Chile también por el tema de la chilenización. Chilenización de Tacna y Arica. Chile tiene controlado Tacna y Arica y no nos deja que cantemos el himno nacional, no nos deja que digamos vive el Perú. Entonces, Romaña rompe relaciones con Chile. Con Romaña también se hace efectivo la libra peruana de oro y empieza a entrar en circulación la libra peruana de oro. Bien, Romaña, primer presidente ingeniero y primer presidente del siglo XX, presidente ingeniero.
Luego viene Manuel Candamo. En el gobierno de Manuel Candamo gobernó muy poco, al año muere, hizo la ley de ferrocarriles. Según esta ley van a haber algunos trenes para transportar la caña de azúcar al puerto o el algodón al muelle. Son pequeños trenes para transportarlo de los enclaves a los muelles. Muere y le entra Pardo y Barreda, hijo de Pardo y Lavalle, el primer civil, ¿no? Ese es el hijo. Y como hijo de un civil, se preocupó también por la educación, incluso decretó la primaria obligatoria y gratuita, toda la primaria, toda, porque con su papá solamente era el primer y segundo grado. Ahora, con Pardo hijo es toda la primaria gratuita. La mujer también puede postular a la universidad. Antes la mujer estaba prohibida, ahora sí puede postular a la universidad. También crea el Instituto José Pardo, Politécnico de Artes y Oficios, José Pardo. Hasta ahora existe el instituto más antiguo de la historia del Perú, está actualmente en la Avenida Grau, Instituto José Pardo. Eso en educación. En caso de los obreros, los panaderos del Sindicato Estrellas del Perú salieron a protestar pidiendo 8 horas de trabajo. La lucha por las 8 horas empieza. Eran las primeras huelgas ya, ¿no? Las huelgas empiezan a tener importancia en esta época recién. ¿Por qué? Porque las fábricas llegaron así con bastante fuerza por la migración italiana, la migración, los italianos sobre todo hicieron fábricas como Pedro Donofrio, hizo su fábrica de galletas, los Phil, los Mota, los Queirolo, los Nicolini, ¿no? Vinieron acá. Y como estaba de moda la segunda revolución industrial, también necesitamos mano de obra obrera. Entonces se les pagaba muy poco sueldo, trabajaban muchas horas. Entonces los panaderos que estaban ya sindicalizados, no te olvides que los obreros estaban muy empapados de las ideas anarquistas, no eran comunistas. El comunismo todavía no existe en el Perú. Más que todo era la influencia anarquista de González Prada. Formaron sindicatos anarquistas, ¿no? Y es el inicio de la lucha obrera, entonces. Pardo también crea la Caja de Depósitos y Consignaciones para reemplazar a la que había creado Piero, la Sociedad Recaudadora de Impuestos, más tarde conocida como SUNAT. Y bien, luego viene Leguía, primer gobierno de Leguía. Leguía perteneció a la aristocracia, increíblemente. Y no era millonario, pero como era del Partido Civil, gobernó para ellos, pero siempre tuvo ciertos roces, sobre todo con los pirolistas, que le intentaron hacer un golpe de Estado, sin éxito. Leguía no firmó su renuncia que le pidieron, y eso fue el Día del Carácter. Leguía también regaló territorio a Brasil y a Bolivia. ¿Te acuerdas que con Bolivia quedó pendiente cerrar la frontera en la parte norte del Titicaca? ¿Qué cosa quería Bolivia para cerrar la frontera? Quería que le demos territorio. Bueno, Leguía le regaló el territorio y por acá cerró la frontera. Entonces, Tratado Polo Bustamante. Brasil dijo, yo también quiero, y Leguía le dio a Brasil tremendo territorio, el Acre, le decían. Leguía le dio porque como ahí no vive nadie importante, es pura jungla, dijo, para evitar problemas en el futuro. Sí, Gabriel, pero en el oncenio también pasó lo mismo con Leguía. En el oncenio también resolvió problemas limítrofes con Colombia y con Chile. Pero sin resolverlo, simplemente, si para ti resolver es regalar territorio, bueno, entonces resolvió regalando, digamos, ¿no? Lo que regaló en su primer gobierno es a Bebé. Bebé es Bolivia y Brasil. A Brasil Tratado Velar de Río Branco y Bolivia Paul Bustamante. Bien, este fue el gobierno de Leguía. Los periodistas le intentaron hacer un golpe de Estado, dijimos, pero Leguía no firma su renuncia. Bien, olvidé algo decirles de Leguía. En el gobierno de Leguía hubo más huelgas y por eso es que para que vuelvan a su trabajo, Leguía le dio la ley de accidente de trabajo. Si tienes un accidente en tu trabajo, no te preocupes, el Estado te va a pagar un dinero hasta que te recuperes de tu accidente. Hizo esta ley para no dar la otra ley de 8 horas de trabajo no lo iba a hacer, porque era chocar con los empresarios poderosos. Luego viene Guillermo Billinghurst. Billinghurst es la gran excepción a la aristocracia, porque uno, no era del partido civil, él era del partido demócrata. Es una gran excepción a la regla. Y dos, que a pesar que Billinghurst era millonario como todos los otros, él gobernaba para los pobres. Tuvo grandes reformas a favor del pueblo. Incluso él ofreció dar panes grandes a los que voten por él, por eso lo apodaron el pan grande. Él es el primer presidente populista por eso. Y aunque la oligarquía lo odiaba, Billinghurst cumplió sus promesas, incluso decretó las 8 horas de trabajo. Aunque solo al Callao, pero al menos es un avance, ¿no? A los obreros del Callao decreta las 8 horas de trabajo, incluso decreta el derecho a huelgas. El derecho a huelga, sí, la huelga es un derecho gracias a Billinghurst.
La oligarquía lo odió, porque Billingur está apoyando más a la clase media y baja y no a la clase alta. Por eso es que la oligarquía amenazó con vacarlo y Billingur amenazó con disolver el Congreso. Al final, ¿quién fue el que tomó la iniciativa? El Congreso. Lo vacó y llamó a Benavides para que le haga el golpe de Estado. O sea, lo vaca y le hace golpe encima. El golpe lo hizo Benavides. El único golpe de Estado que tuvo la República Aristocrática fue la de Benavides. El único militar de la República Aristocrática fue el de Benavides. ¿Por qué Benavides le hace el golpe a Billingur? No porque Benavides quiera ser presidente, aunque sí lo fue al final, pero era más que todo porque Benavides quiere gobernar solo un añito, de manera transitoria, para luego convocar elecciones y nuevamente colocar a otro aristócrata, y así que ya no vengan más Billinghurs, ¿no? Entonces, un gobierno de transición de Benavides, en ese año de gobierno estalla la Primera Guerra Mundial, y el problema es que el miedo a la guerra mundial causó que la gente saque sus ahorros de los bancos, y los bancos se quedaron sin libras peruanas de oro, todo el mundo sacaba sus ahorros. Y Benavides tuvo que crear los primeros billetes que se llamaban billetes de oro. Más mentiroso, ¿cómo hacer de oro? Es de papel el billete. Pero era la solución que dio Benavides. Los primeros billetes que se decían de oro, pero no eran de oro. Y es que la libra peruana de oro ya dejó de tener circulación. En el gobierno de Benavides, en el año 14, llega la IPC, la International Petroleum Company, esa empresa norteamericana que explotaba nuestro petróleo. Le estábamos cobrando 1,5 millones de soles al año por el impuesto que tienen que pagar mínimo, no es 1,5 millones, está bien. Nos pagaban 300 soles. Solo nos pagaban 300 soles al año. Benavides no lo podía creer. Entonces empezó un juicio contra la IPC. Juicio que luego lo solucionó Leguía en el oncenio, que lo vamos a ver después. Luego se convocan elecciones, como te dije, y el único candidato fue Pardo Barreda. Pardo Barreda, segundo gobierno. Claro, la oligarquía otra vez estaba en el poder. La Primera Guerra Mundial se mantenía todavía. Y eso fue positivo para nosotros porque aumentan las exportaciones. Vendíamos azúcar, algodón, minerales, petróleo. Y eso es plata para el país. Pero también el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania. Porque Alemania empezó a hundir barcos. Y uno de esos barcos que Alemania hundía fue un barco peruano que estaba llevándole negocio a España. Era un barco, nuestro barco Lorto no era de guerra, era un barco de comercial. Los submarinos alemanes lo hunden y por eso el gobierno de Pardo rompe relaciones con Alemania. Y solo rompimos relaciones, no declaramos la guerra, obviamente. Se dio la rebelión de Rumimaki. Rumimaki era un sargento del ejército, su nombre era Teodomiro Gutiérrez Cueva, pero luego lo apodaron Rumimaki, porque él fue enviado a Puno para repeler una protesta de puneños. Pero cuando llega a Puno se entera que esos puneños eran sus paisanos. Entonces, en vez de repeler la protesta, se une a ellos y adquiere el nombre de Rumimaki, ¿no? Mano de piedra. ¿Y por qué se estaban rebelando los puneños? Estaban en contra del abuso de los gamonales, de los hacendados. Y es que estaban botándolos a los campesinos de sus tierras, porque el gamonal ya no quería cultivar comida, quería criar ganado, porque el gamonal ahora quería hacer su empresa de lana. Y ya, pero a los campesinos los botan de las tierras porque ya no quiere que sea agricultura, sino quiere que sea de lana. Entonces protestan, pues los puneños, y se une a Rumimaki, lo capturan y desapareció. Un día fueron a darle su comida en la cárcel y había escapado de la cárcel, pero nunca se volvió a encontrar la vida. Dicen que fue una serpiente que se convirtió en serpiente y se escapó porque él era del Ucupacha, del mito Rumimaki nació, ¿no? Las huelgas siguieron, ahora eran paros, los paros eran no ir a trabajar, fueron 3 paros seguidos, ¿no? Y por eso es que Pardo tuvo que dar las 8 horas de trabajo a todo el Perú. No porque Pardo se volvía buena gente, sino porque los paros eran constantes. O sea, nadie sale a trabajar en todo el país. Eso es un paro. Entonces, los empresarios dicen, oye, la mano de obra, ¿cuándo va a venir a trabajar los cholos estos que no vienen? Están en paro. Presidente, haga algo para que regresen al trabajar. Caballero, voy a dar las 8 horas de trabajo nomás. Ya, pues da tus 8 horas. Y por eso ya da las 8 horas y el Perú está contento. Y así termina el gobierno de Pardo. Es el último presidente de la aristocracia. Y la verdad es que la gente estaba un poco incómoda, ¿no? Porque son presidentes de la derecha, ¿no? Son presidentes que gobiernan para un círculo cerrado de oligarcas. La clase media y la clase baja está desamparada, ¿no? Está discriminada. Entonces la gente quiere un presidente que gobierne más bien para la clase media y baja, no para la alta. Y ese fue el oncenio de Leguía.
Ya, desde el onceño vamos a ver la próxima todavía. Y con esto hemos terminado la clase. Pues lo que viene ahora es la práctica. A ver, un segundo, voy a buscar. Si tienen preguntas, chatéenlas. A ver, Denise, el contrato Quirós, Gibbs y Dreyfus sirvió para pagar la deuda externa como interna. Falso. El contrato Dreyfus sirvió para eliminar a los consignatarios de la venta del guano. El contrato Grace es el que sirve para pagar la deuda externa. El contrato Dreyfus también ayudará a pagar la deuda externa, pero no es la prioridad. La prioridad del contrato Dreyfus es acabar con la corrupción de los consignatarios. ¿De qué manera lo acabamos? Vendiendo el guano directamente a los franceses. El Estado hace la venta monopólica a Francia y ya no a través de los consignatarios. El contrato Quirós era un contrato de arrendar las islas de guano. Y el contrato Gibbs eran consignatarios extranjeros, consignatarios ingleses. Que el Estado hacía contratos con los consignatarios ingleses llamados los Gibbs. O sea, habían dos tipos de consignatarios, los extranjeros Gibbs y los peruanos. Primero el Estado prefirió hacer contrato con los Gibbs porque ellos no robaban corrupción. Pero los consignatarios peruanos protestaron pidiendo que ellos tienen derecho a vender guano, incluso a robar, incluso. Entonces, lo que has puesto está bien el orden. El contrato Quirós y Gibbs es para vender guano. El contrato Dreyfus es para también vender guano, pero también para que ya no lo vendan los consignatarios. Ya. La deuda externa e interna la paga Ramón Castilla con el dinero del guano. Pero el escándalo de la deuda interna fue con Echenique. Y toda la deuda externa, como dijimos hoy en la clase, se paga con el contrato Grace, con Cáceres, es bien después de la guerra, ¿no? Ya. Ya, el tema del voto. Ahí le envié la pregunta. Los indígenas votan desde la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz permite el voto de los indígenas. En el siglo XIX los indígenas tenían derecho al voto, aunque su voto era manipulado, hasta que viene Piérola y anula el voto. Prohíbe el voto de los analfabetos. Y recién los analfabetos votan otra vez en 1980, en el gobierno de Belaúnde, hasta la actualidad. Dayana, es una pregunta ¿qué dices? Sí, profesora, una pregunta que le envié por imagen, por chat. El objetivo de la expedición Leech es correcto. Perdón, bombardear la costa norte, ok. Pero puede haber otra, ¿no? Incendiar las haciendas azucareras del norte. Ajá, ¿cuál sería el principal? Sí. El principal sería bombardear la costa norte. No, el objetivo, o sea, cuando tú tienes un objetivo, para cumplir el objetivo tienes que aplicar un medio. Por ejemplo, tu objetivo es ingresar a San Marcos. ¿Cuál es el medio? Prepararte. El objetivo de Lynch no es bombardear la costa norte. Bombardear es la forma, el medio para conseguir el verdadero objetivo. ¿Cuál es el verdadero objetivo de destruir las haciendas? ¿Destruir económicamente el país? Correcto, destruir económicamente el país. Ese es el objetivo. La C y la E son medios para lograr el objetivo. Entonces sería D, ¿no? Ya. Y ahora, ¿cómo salgo de acá? Ya salí. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, si no, pasamos por la práctica. Ya. Ok, Denise, esa Denise lanza sus testamentos. La ocupación chilena del territorio peruano durante la Guerra del Pacífico por 3 años y medio, luego de la derrota militar, provocó la descomposición de la sociedad peruana. Indica la alternativa correcta que corresponde a la manifestación de los hechos mencionados. Sobre la ocupación chilena. El viaje fuera del país del presidente Piérola.
Piérola nunca se escapó del país. Las fuerzas de Cáceres contraatacaron obteniendo las victorias en Pucará y Marcavalle. Sí, pero eso no fue en Lima, eso fue en la sierra. Acá te estoy diciendo... Ah, ya, la ocupación chilena del territorio peruano durante la Guerra del Pacífico por 3 años y medio. Ah, la ocupación en general te está hablando, ¿no? Luego de la derrota militar, provocó la descomposición de la sociedad peruana. Te está hablando después de la guerra, entonces. Ok, a ver, las fuerzas de Cáceres contraatacaron obteniendo las victorias en Pucará y Marcavalle. Los hacendados de la costa y comerciantes de las ciudades debieron pagar cupos a los invasores. El levantamiento armado de los campesinos contra los hacendados que apoyaron a Chile. Las elecciones como presidente de Calderón. Es que no entiendo la pregunta, la verdad. ¿Eso viene en la UNI o es una academia cualquiera? Dice, a ver, vamos a leer otra vez. La ocupación chilena del territorio peruano durante la Guerra del Pacífico por 3 años y medio, luego de la derrota militar. Ah, es que seguramente acá falta un punto, porque no entiendo la redacción. O sea, Chile ocupó el territorio por 3 años y medio, ok. Luego de la derrota militar, provocó la descomposición de la sociedad peruana, ¿entienden? La sociedad peruana está desarticulada. Indica la alternativa correcta que corresponde a la manifestación de los hechos mencionados. El viaje de Piérola, no, eso no. Las fuerzas de Cáceres contraatacaron obteniendo las victorias en Pucará y Marcavalle. Sí, durante la guerra, sí ganamos, pero eso fue durante la guerra, no después. Los hacendados de la costa y comerciantes de las ciudades debieron pagar cupos a los invasores. Eso fue durante la guerra también con Lynch. El levantamiento armado de los campesinos contra los hacendados que apoyaron a Chile. Esto ocurrió, sí. Acuérdate que por eso es que Iglesias decide terminar la guerra. La elección como presidente de Calderón, pero eso también es... Esta es la clave, la D, porque te está hablando de sociedad, la descomposición de la sociedad. ¿No? La sociedad está descompuesta y está incómoda. La sociedad quiere reivindicar sus tierras. Sí, es la más probable, sí. Ahí Sergio también lo concuerda, ¿no? Ok, ¿hacemos las preguntas de la práctica entonces o no? Ahí está. Algo rápido para que el tiempo no nos gane. Y dice, 1. Objetivo del contrato Dreyfus. Acá sería el solucionar el déficit presupuestal para ir pagando así la deuda externa. 2. Pardo es un civil liberal, incluso tenía ideales positivistas, o sea, alabar la ciencia. Si eres liberal y amas la ciencia, no te gusta mucho la religión, ¿no? Entonces, ¿qué propone para la educación y la ciencia? Correcto, una educación laica, una sociedad moderna y laica. 3. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Estados Unidos durante la guerra? Ya para el gobierno de Calderón. Esto es después que matan a Garfield. Después que muere Garfield, la actitud que tomó Chile durante la guerra fue, la actitud que tomó Estados Unidos fue de apoyar a Chile. 4. ¿La causa de la guerra cuál fue? La causa del por qué perdimos la guerra, ¿no? Correcto, falta de unidad y de conciencia, y por la crisis económica también. 5. Durante la campaña de la Breña, Cáceres lideró. ¿Quién era su competidor en el liderazgo andino? Y que incluso terminó la guerra antes de tiempo. Pues competidor peruano, sería en todo caso, ¿no? ¿Qué te dice en el liderazgo andino? Sería Iglesias. Iglesias finalmente lo traiciona a Cáceres, por eso dicen. Con el grito de Montán, claro. 6. Causa de la guerra con Chile. El salitre, ¿no? Chile nos quiere quitar el salitre. Ya, 7. El plebiscito se haría ¿en dónde? ¿Dónde debió de haberse hecho? En Tacna y Arica. 8. La secuencia correcta sería campaña de Tacna y Arica, luego expedición Lynch, o no, ¿cómo es? Campaña de Tacna y Arica, luego
Defensa de Lima. Primero expedición Lynch, luego ya batalla de Lima. Claro, 3, 2, 4, 1. Al final Cáceres, ¿no? ¿Sí? La 9. ¿Quién aumentó los 10 centavos? Bolivia. Y esta medida contravenía un tratado que se había suscrito entre ¿quiénes? Bolivia le había prometido a Chile que no aumentaría impuestos en 25 años. Entonces contravenía un tratado que había establecido de gobierno a gobierno o gobierno a empresa. ¿Los tratados se firman de gobierno a gobierno o de gobierno a empresa? Cuando dice tratado, claro, gobierno a gobierno. Avión. 10. Según los chilenos, el tratado secreto, el Perú y Bolivia obraron de mala fe. ¿Por qué? Porque ese tratado, el tratado principalmente dice que vamos a estar juntos militarmente en caso que algún tercer país ataque. En ese caso sería Chile. Correcto, aquí solamente es la 2. El tratado no dice que vamos a fregar a Chile económicamente, vamos a fregarle salir. No, no dice. El tratado solamente es por un tema de defensa. Y según los chilenos actuaban de mala fe porque su tratado para invadir a Chile y bla, bla, bla. Ya 11. Podría ser. Podría ser. Ya 11. Luego de las últimas derrotas y después de la ocupación de Lima por Chile, el país quedó en una situación difícil. ¿Cuál es la alternativa correcta sobre la resistencia de Cáceres? Correcto. La falta de unidad entre los peruanos imposibilitó destinar recursos humanos y materiales a la defensa. Por ejemplo, Cáceres tenía bronca con Iglesias, Piérola con Calderón, ¿no? Entonces, los caudillos también estaban divididos. 12. ¿Por qué se revela Tusparia? Eso fue después de la guerra, en el gobierno de Iglesias. ¿Qué había restablecido Iglesias y por eso se revela Tusparia? Contribución personal o tributo indígena más despojar tierras. Correcto. 13. ¿Con qué contrato se pagó la deuda externa? Ah, fácil, pues, ¿no? Grace. 14. Cuando los chinos dejaron de venir al Perú los chinos, entonces ya había menos mano de obra. ¿Cómo se pudo solucionar esto? Te cuento, los chinos que se quedaron, como eran pocos, pues ya no venían más, y como sus contratos ya habían terminado, porque eran contratos de 7 años, se les hizo firmar nuevos contratos para engancharlos, como después harían con los indígenas, en las haciendas de la República Aristocrática. Adelantos de salarios para que se queden. La migración japonesa viene después, todavía, a fines del siglo, para trabajar en las haciendas de la República Aristocrática. 15. ¿Qué significó el contrato Grace? ¿Qué significó el contrato Grace a mediano plazo? Pues que perdimos los recursos, entonces entregamos la mitad del Perú a Inglaterra. 16. Consecuencia política cuando termina la guerra. Te dice política. Volvieron los militares. Segundo militarismo, reconstrucción nacional. 17. González Prada dice, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución en Francia, se logró la victoria de la revolución francesa. Pero con los ejércitos de indios, si bien disciplinados, pero no sin libertad, porque son siervos, el Perú siempre verá la derrota.
Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria va a defender, pues? Como el siervo de la Edad Media solo combatirá por su señor feudal, así como combatieron por Cáceres, otros por iglesias. Por eso es que el más oscuro soldado chileno, de sus labios no salía más nombre que Viva Chile. En cambio, en los indios, desde el primer general hasta el último recluta, solo repetíamos el nombre de nuestro caudillo: Viva Cáceres, Viva Pirola, pero no Viva el Perú. De acuerdo a Prada, ¿por qué el Perú fue derrotado? Debido a la ausencia de identidad nacional en la población indígena y la división entre peruanos, correcto. 18. ¿Qué contrato se firma para pagar la deuda externa? Ah, ese es un regalo. 19. Para los historiadores actuales, el contrato Grace es visto como un contrato malo, ¿no? Destructivo y lesivo para nuestros intereses. Pasamos a depender de Inglaterra como nunca antes habíamos dependido, y luego de los Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. Justamente de ahí viene, ¿no? A partir del 14 estalla la Primera Guerra y el capital norteamericano se hizo presente en la economía. ¿Qué significó que el capital gringo entre? Que desplazas al británico, correcto. ¿Cómo se llama cuando te endeudas y por eso estás obligado a seguir trabajando en la hacienda o en la mina? Porque ya te adelantaron tu salario y no puedes irte porque tienes que pagar porque te endeudaste. Eso se llama el enclave o el enganche. Te endeudaste con el patrón te había adelantado sueldo, ya te enganchó para que sigas trabajando año tras año. Ese es el enganche. El enclave es la empresa extranjera que chupa nuestro petróleo y nos paga poquito impuesto. Esos son los enclaves norteamericanos. 22. En la República Aristocrática se produjo el auge de azúcar y algodón. ¿Debido a qué? ¿Por qué justamente hay auge de azúcar y algodón? El auge de azúcar y algodón están en las haciendas de la costa o de la sierra. De la costa. Y en la costa tiene que haber mejores maquinarias porque va a ser para exportar. Correcto, porque hay tecnificación en la agricultura. Siguiente. Entre el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la oligarquía concluyó que la derrota de la guerra fue porque no había patriotismo. Por eso es que algunos gobiernos de la República Aristocrática, ¿qué instauraron para que ahora sí el indio tenga patriotismo? ¿La C o la D? Las dos son claves, educación y servicio militar, pero entonces no pueden haber dos claves. Aquí la clave está en que te está diciendo en el tránsito del siglo XIX y XX. ¿Quién fue presidente a fines del siglo XIX para impulsar el siglo XX? Ahí fue Pierola, y fue Pierola el que crea el servicio militar obligatorio. En cambio, lo de la educación fue con Pardo hijo, y eso fue ya entrado el siglo XX. Y 24. En la República Aristocrática, verdadero o falso sobre la República Aristocrática. La ampliación de la cobertura educativa fue favorecida por algunos gobiernos de dicho periodo. ¿Sí? La educación, claro, comparto lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? El Partido Civil fue la agrupación política más influyente, claro, segundo civilismo. Hubo Billinghurst, una excepción, pero todos son civiles. Las reformas constitucionales sucesivas buscaron la perpetuidad del mandatario. Durante la República Aristocrática normalmente cambiaron la constitución a cada rato para que hayan reelecciones. Falso, eso recién con Leguía, en el oncenio. La economía presentó actividades que tenían formas de explotación tipo enclave. Ajá, claro, los enclaves norteamericanos petroleros. Entonces sería la A. Ok, bien, y con esto terminamos la práctica. Y con esto también terminamos la clase. Entonces nos vemos en la próxima clase, donde ya entraremos a el oncenio Leguía, tercer militarismo, hasta Odría. Vamos a hacer la penúltima clase y la última ya hasta Fujimori Toledo, ¿sí? Los dejo y nos vemos la próxima semana. Que descansen. Chao, chicos.